en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 21, y vamos a dar una lectura unidos a la palabra del Señor. Amén. Si ya la tienen, vamos a leer, dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, primera de Pedro 2, 21. Los niños también pueden salir a recibir su clase, se les va a estar impartiendo clase a los niños. Mientras tanto, nosotros leemos, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, la alabanza a ti, porque solamente tú eres digno de recibirla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento vamos a meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables por medio de este mensaje, que esta palabra, Señor, sea de grande bendición para nuestras vidas. Te pido, Señor, por las almas nuevas que hoy han sido invitadas y que han venido. También tócalas, Padre, para que puedan ser esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a hablar acerca de este tema, siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Lo repetimos todos, hermanos? Siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Qué es las pisadas de Cristo? Seguir las pisadas de Cristo es andar como Él anduvo. Seguir las pisadas de Cristo es caminar por donde Él caminó. Es seguir sus pasos, es caminar como Él caminó, es ser como Él fue. El apóstol Pedro nos dice en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué, hermanos? Dice, para que sigáis sus pisadas. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y quiero que leamos también Primera de Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 2, 4 al 6. Dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si alguno dice que conoce a Cristo, si alguno dice que tiene a Cristo en su corazón, debe de caminar como Cristo caminó. Debe de seguir los mismos pasos que siguió nuestro Señor Jesucristo. Debe de andar en sus caminos, en sus preceptos y estatutos. Y vamos a ver los 4 pasos que dio Jesús, los cuales nosotros también tenemos que dar. El tema, decíamos, se llama siguiendo las pisadas de Cristo. En primer lugar, vamos a ver la primera pisada de Cristo. La primera pisada de Cristo es la obediencia. ¿Cómo se llama la primera pisada de Cristo, hermanos? La obediencia. Para ello quiero invitarles a que busquemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17, dice
Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La obediencia es el primer paso que dio Cristo. Y la obediencia es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Dios había mandado a Juan el Bautista que predicara el arrepentimiento y que también bautizara a todos los creyentes que se arrepintieran para preparar el camino al Señor. Entre todos los que estaban formados para ser bautizados, también se formó Jesús. Y cuando le vio Juan el Bautista, se quedó sorprendido, y él le decía: no, yo no te puedo bautizar, tú me tienes que bautizar a mí, dijo Juan el Bautista. Yo necesito el bautismo. Pero Jesús le dijo: deja, bautízame, porque de esta manera estamos cumpliendo con la justicia de Dios. Si tú me bautizas, estamos obedeciendo la ley, el mandamiento que Dios nos ha ordenado. Cristo vino a obedecer al Padre Celestial. También nosotros tenemos que obedecer. Si tú ya estás escuchando la palabra de Dios y todavía no te has bautizado, tienes que ser bautizado en agua. Tienes que bajar las aguas del bautismo, porque es un mandamiento que el Señor nos dejó. Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Jesús fue bautizado, dice que entonces en los cielos le fueron abiertos, se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre se alegraba de la obediencia de su Hijo Jesucristo. Dios el Padre le abrió los cielos a Jesús para que Él pudiese echar mano de todas las bendiciones, de todos los recursos que estaban en el cielo, que Dios había prometido. Jesús podía ahora echar mano de ellos porque estaba obedeciendo. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, cuando usted obedece el mandamiento de Dios, cuando usted se bautiza, entonces los cielos se abren y usted puede echar mano de las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Usted va a tener los cielos abiertos para que usted le pida a Dios el Padre, y Dios el Padre le va a responder cuando usted ore, porque usted está obedeciendo. Jesucristo fue obediente al Padre. Nosotros también tenemos que obedecer. Una persona que no obedece no va a crecer espiritualmente, no va a poder permanecer, no va a poder avanzar, va a retroceder, va a caer. Pero si usted quiere crecer como cristiano, si usted quiere crecer como hijo de Dios, si usted quiere tener un crecimiento espiritual, solamente tiene que obedecer. Y si usted obedece, el Señor siempre le va a estar bendiciendo. El Señor siempre le va a estar contestando, porque Dios verá su obediencia. Ese es el primer paso que dio Jesús. ¿Cómo se llama ese primer paso, hermanos? ¿Todos? La obediencia. El segundo paso que dio
consagración. ¿Cómo se llama el segundo paso, hermanos? La consagración. Quiero invitarle, por favor, a que busquen su Biblia, Mateo capítulo 4. Y leemos el versículo 1 y 2. La consagración. Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué hizo Jesús después de ser bautizado? ¿Se fue a predicar? Antes de predicar, primero hizo algo muy importante. Cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo le llevó al desierto. Y allí en el desierto, nuestro Señor Jesucristo tuvo 40 días y 40 noches de ayuno. Él se puso a ayunar. Y en ese ayuno, Él estuvo orando durante 40 días. Se puso a orar y se puso a ayunar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Usted ya se bautizó. Usted ya creyó en el Señor. El siguiente paso que usted debe dar es la consagración. No se conforme a decir, ya soy un miembro de la iglesia, ya soy salvo, pues me la voy llevando ahí cómodamente. No. Usted conságrese a Dios porque Él viene pronto. Usted conságrele su vida a Cristo, y para que tenga una vida de consagración necesita tiempo para orar. Necesita dedicar usted un tiempo a la oración. Ese tiempo que usted dedica para la televisión, ¿se imagina usted si lo dedicara para orar? Si usted ve televisión 2 horas, imagínese que usted orara diariamente esas 2 horas. ¿Sería el mismo cristiano que siempre ha sido? ¿Verdad que no? Sería una persona consagrada, una persona que busca el rostro de Dios, pero para esto debe de orar y también debe de ayunar. Jesús dijo estas palabras: mientras el esposo está de fiesta, no puede ayunar. Pero vendrá el tiempo cuando el esposo ya no estará con la esposa, y entonces ayunaréis. Cristo ya está allá en el cielo, a la diestra del Padre. Es el momento que nosotros tenemos que ayunar, hermanos. Tenemos que ponernos a orar y ayunar, porque es necesario tener una consagración. Pedro dijo que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Pues estas son las pisadas de Cristo, la consagración. Quiero invitarle, por favor, a que busquen el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿A dónde fue Jesús? Dice que fue a Nazaret y entró en la sinagoga. Pero ahí dice una palabra muy importante. Dice, como era su costumbre. Hermanos, como era su costumbre, Jesucristo tenía la costumbre de ir a la sinagoga, a escudriñar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Para que nosotros tengamos una consagración, necesitamos asistir a la casa de Dios. No se va a consagrar estando en el partido de fútbol. No se va a consagrar y yendo al cine. No se va a consagrar quedándose en casa viendo la televisión. Ahí no se va a consagrar. Pero si usted quiere en verdad consagrarse, necesita tener una vida de búsqueda de Dios. Venir a la casa de Dios. Estar constantemente aquí en los cultos escuchando la palabra del Señor, así como
¿Cuántas veces usted le habla a sus hijos y no le hacen caso? ¿Cuántas veces usted ha tratado de evangelizar, pero no tiene resultado? ¿Qué es lo que falta? ¿Dios acaso ya no tiene poder para salvar las almas? ¿Dios ya no tiene poder para cambiar? ¿Dios no tiene poder para responder? Lo que sucede es que nos falta la consagración. Lo que sucede es que nos hace falta más oración. Lo que sucede es que tenemos que ayunar. Lo que sucede es que tenemos que ser perseverantes. Lo que sucede es que tenemos que humillarnos a buscar el rostro de Dios y rogarle que Él manifieste su poder y su gracia. Y cuando el hombre le busca, el poder de Dios comienza a obrar en las vidas de los demás. Y sus palabras, las palabras que usted hable, están respaldadas con oración, están respaldadas con ayuno, están respaldadas con el poder de la palabra de Dios, y cualquier corazón será quebrantado, porque usted está llevando una vida de consagración. Porque si no tenemos la consagración, será una vida hueca, un mensaje vacío, palabras vacías. Necesitamos la consagración, que fue el segundo paso que dio Jesús. El tercer paso que dio Cristo, o la tercera pisada, se llama ministerio. Pedro dice que tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y si estamos siguiendo a Jesús, hay que bautizarse, después orar, ayunar, perseverar. Pero no acaba ahí la vida cristiana. Tenemos que ir subiendo de nivel espiritual, porque la consagración nos va a llevar al tercer paso, que es el ministerio, es el servicio a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después que Jesús estuvo ayunando, Él comenzó su ministerio. ¿Usted ya fue salvo? Levanten la mano los que ya fueron convertidos a Cristo, ya son bautizados. Usted ya es convertido, ahora tiene que servir al Señor. La Biblia nos habla que el Señor nos ha dado muchos dones. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, en 1 Corintios dice que Él nos dejó el Espíritu Santo. Y esos son para nosotros. En Efesios 4:11 también nos habla la Biblia que el Señor dejó 5 ministerios que son para nosotros. Y hay otros dones más que están registrados en la epístola de San Pablo a los romanos. Hay muchos ministerios, hay muchos dones. Porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos un cuerpo. Y el cuerpo dice que tiene que estar unido. Y el cuerpo dice que tiene que estar trabajando, ayudándose mutuamente. Y Dios a usted le ha dado un talento. Dios a usted le ha dado un ministerio. Pero usted no debe esconder ese talento. La Biblia nos habla acerca de una parábola de un hombre que le repartió talentos a sus siervos y se fue lejos. Y el que tenía 10 talentos, dice que se puso a trabajar, y cuando vino su señor le entregó otros 10 talentos. El que tenía 5 talentos, de igual manera trabajó y obtuvo otros 5 talentos más, y cuando vino su señor le entregó otros 5 más. Y así el que tenía 3. Pero el que tenía uno solo, dice que fue y escondió su talento. Y vino su señor y le dijo: dame cuenta de tu mayordomía. Y le dijo: Señor, aquí tienes lo que tú es tuyo. Me diste un talento, aquí está tu talento. Y el Señor le dijo: ¿por qué no trabajaste tu talento? ¿Por qué no lo diste siquiera a los banqueros para que cuando yo viniera recibiera intereses, aunque sea? Pero dice la palabra del Señor
¿Y cuántos cristianos no le sirven a Dios porque tienen miedo? Porque tienen miedo a equivocarse, porque tienen miedo a que a los demás se rían de ellos, porque tienen miedo a cometer errores. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que servirle. Si Dios te ha llamado, tienes que servirle. Ese es el siguiente paso, el ministerio. Una persona cuando ya está sirviendo en algo en la iglesia es porque ya maduró, ya creció. Pero una persona que no sirve de nada en la iglesia está estancada y tiene que crecer. Tenemos que crecer, hermanos, amén. Cristo, cuando Él comenzó su ministerio, Él se puso a predicar. Y aunque Cristo nada más tardó 3 años predicando la palabra de Dios, su influencia todavía se siente en el mundo entero. Porque llevó una vida íntegra, porque fue fiel en el ministerio, fiel a la palabra del Padre. Y Él siempre estuvo sirviendo a Dios el Padre. Esa es la tercera pisada del ministerio. Otra pisada, la cuarta pisada del Señor, la cuarta pisada de Cristo. Quizá esta a nadie le va a gustar, pero muchas veces tenemos que dar ese paso. La cuarta pisada es el sacrificio. Quiero que leamos, por favor, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21. La palabra de Dios dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De qué está hablando aquí? Dice que para esto fuimos llamados. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿Qué ven ahí en ese versículo que hay? Yo veo que este versículo me habla de un sufrimiento. Y el contexto también me dice acerca del sufrimiento que estaban padeciendo los primeros cristianos. Oigan lo que dice: pues para esto fuisteis llamados. Y pone de ejemplo a Cristo. Porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció por nosotros. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Cuántas veces pensamos y decimos: pastor, ya no puedo seguir en el camino de Dios? Pastor, tengo muchos problemas en mi casa, ya no puedo seguir adelante. Son muchas pruebas, son muchas. Pero dice aquí este versículo, hermanos amados, que Cristo padeció por nosotros y nos puso ejemplo. Esto quiere decir que si Cristo padeció, siendo un hombre tan justo y tan perfecto, ¿quién soy yo para no padecer? ¿Quién soy yo para no sufrir? Cristo dice que nos puso ejemplo. ¿Por qué Pedro le escribe esto a la iglesia? ¿Cuál es el trasfondo de esta epístola? Cuando se escribió esta epístola, había un emperador en Roma llamado Nerón. Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Los odiaba porque ellos no veneraban al César, no rendían culto a César. Los Césares se creían dioses y ellos no honraban al César como si fuera Dios, claro. Lo respetaban como autoridad, pero no le rendían adoración a César. Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. En aquellos tiempos, Nerón incendió Roma, mandó incendiar Roma. Mientras Roma era quemada por las llamas, Nerón tocaba el arpa. Y cuando todos comenzaron a sospechar de Nerón, que él había mandado incendiar Roma porque quería renovarla,
Entonces Nerón culpó a los cristianos, culpó a todos los seguidores de Jesús que ellos habían mandado a quemar Roma. Y entonces se desató una terrible persecución contra los cristianos. Comenzaron a despojarlos de sus bienes. Algunos fueron exiliados, otros comenzaron a ser echados a las fieras y eran muertos en el Coliseo. Otros fueron crucificados y Nerón tenía un gran jardín y en el camino de su jardín puso cruces y en esas cruces colgaban a los cristianos que eran tomados como prisioneros. Y cuando Nerón pasaba en su carruaje, comenzaban a quemar a los cristianos para que por medio de aquellas cruces alumbraran su camino. Este hombre malvado mató a miles de cristianos. Y Pedro está diciendo aquí, le está hablando a la iglesia, Cristo nos dejó ejemplo, Cristo sufrió, nosotros también debemos de sufrir. Hoy ya no nos van a crucificar como lo hacía Nerón, pero quizá usted tiene problemas en su casa, tiene luchas con sus hijos, tiene luchas con su esposo, con su esposa, tiene pruebas, tiene tentaciones, y usted cree que usted es la persona que más está sufriendo. Pero aquí dice este versículo, Cristo nos dejó ejemplo. Cristo padeció y soportó el oprobio. Dice en 1 de Pedro 2:23, dice este versículo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si usted sufre agravio por ser cristiano, no maldiga, no reniegue de Dios, póngale su causa a Dios. Dios le va a hacer justicia, porque Dios es un Dios justo. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, 6 y 7, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a una casa de empeño, y cuando usted va a una casa de empeño y lleva ya sea una cadena, una esclava de oro para empeñarla, y se la dan al que está en el mostrador, ¿qué es lo primero que hace la persona que está recibiendo aquello? ¿Qué es lo que hace cuando recibe el oro? Primero, lo prueba y lo pesa. Así también nosotros tenemos que, si el oro, que es algo material, que es perecedero, tiene que ser probado, tiene que ser metido en el fuego, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Que somos una joya para Dios, que somos una perla preciosa que tiene que ser pulida, que somos más preciosos que el oro, tenemos que ser metidos en el fuego para ver de qué estamos hechos. Porque es necesario que seamos refinados. Tenemos que pasar por pruebas. Esta es la cuarta pisada que dio nuestro Señor Jesucristo. Y usted también la tiene que dar. Tiene que ser probado, tiene que pasar por pruebas. Pero el Señor ha prometido, aunque camines por las aguas, no te anegará. Y si por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. La Biblia dice en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el resultado de Cristo? Si usted sigue las mismas pisadas que dio Cristo,
las pisadas de Cristo, después de la humillación, vino su exaltación. Después que Cristo padeció, no acabó todo ahí. Es cierto que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros, pero no todo acabó ahí, porque al tercer día Dios le resucitó de los muertos para no volver a ver muerte jamás. Dios el Padre resucitó a Cristo. Cristo se levantó y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y si usted sigue sus pisadas, si usted anda y da los pasos que Él dio, es cierto que un día usted y yo vamos a morir, pero en el camino del Señor. Y un día, hermanos, el Señor nos va a levantar. Un día el Señor nos hará sentar en los lugares celestiales. Bueno, desde ahora dice la Biblia que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero un día literalmente estaremos allá en la presencia del Señor, gozando de ese reino maravilloso que Él ha preparado. Y vamos a leer, por favor, en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considera a Cristo. Él te ha llamado, no te llamé yo, no te llamó el pastor, no te llamó la iglesia, te llamó Cristo para que sigas tus pisadas. Considera a aquel que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol nos está diciendo: mira a Jesús, ve a Jesús, míralo a Él. Él es perfecto, Cristo es perfecto. Mira lo que hizo Jesús, cómo Él fue a la cruz, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero míralo a Él ahora, cómo está sentado a la diestra del Padre. Y un día nosotros también, hermanos, dice la Biblia que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Un día vamos a reinar con Él. Literalmente estaremos en su presencia, hermanos. Pero para esto hay que seguir las pisadas de Cristo. Si usted trata de ir por otro lugar, no va a poder llegar a Dios. Porque la Biblia dice, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No va a poder llegar por otro lado. Necesariamente tiene que seguir las pisadas de Cristo. Vimos 4 hoy. Número 1, la obediencia. Crea en Él, bautícese. Número 2, la consagración. Conságrese a Dios, orando, ayunando, viniendo al templo. Número 3, el ministerio. Sirva a Cristo como Él sirvió. Para esto nos llamó Cristo, no para que los demás nos sirvan, sino para nosotros servir a los demás. Y número 4, el sacrificio. Estar dispuesto a sufrir por Cristo. Y hermanos, el resultado es que si seguimos a Cristo, sus pisadas, un día vamos a estar con Él en su presencia. ¿Quiere usted ir con Él? ¿Quiere en verdad estar con Cristo un día? ¿Qué tiene que hacer usted? Seguir las pisadas de Cristo. ¿Quiere seguirlas? ¿Quiere hacerlo? Yo quiero invitarle en esta hora que nos pongamos de pie. ¿Y cuántos quieren venir a decirle al Señor: Señor, enséñame a caminar como tú caminaste? Enséñame a andar el camino por donde tú anduviste. Él siempre fue obediente al Padre. Él siempre
fue fiel. Él siempre buscó el rostro de Dios. Que Dios nos ayude también a ser como Él, a parecernos más a nuestro Maestro que es Cristo. Bueno, se va a ver en que dice la Biblia, debe de andar como Él anduvo. Si alguna persona dice, yo conozco a Cristo, pero no hace lo que Cristo hizo, no es cristiano. A los primeros discípulos del Señor les llamaron cristianos en Antioquía, porque hacían lo que Cristo hizo. Hablaban de Cristo, predicaban de Cristo, andaban como Cristo, se parecían a Cristo. Y nosotros también tenemos que parecernos a nuestro Maestro que es Cristo. Vamos a orar en esta hora. En el nombre de Jesucristo, bendito Padre, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en la cual hemos meditado, Señor. El apóstol Pedro decía que para esto nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y hoy hemos visto cuáles son algunas de las pisadas en las cuales Cristo anduvo: la obediencia, la consagración, el ministerio y el sacrificio. Señor, ayúdanos a caminar. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra. Ciertamente este corazón muchas veces se revela a hacer tu voluntad. Danos un corazón obediente. Danos un corazón dispuesto a obedecerte. Danos un corazón íntegro, Señor. Ayúdanos también a sentir la necesidad y el hambre de buscar tu palabra, de buscarla más que al oro fino, de buscar tu rostro por medio de la oración y el ayuno. ¿Cuántas ocasiones ocupamos nuestro tiempo en cosas vanas? Si pusiéramos diligencia en la oración, si dedicáramos nuestro tiempo al ayuno, Señor, a la perseverancia, ayúdanos, Jesús, a servirte, Padre. Sálvalas, oh Cristo, salva estas almas de ti, mi Dios del cielo, clamando. Y ayuda a mis hermanos que te hemos conocido también. Porque nuestro propósito al seguir tus pisadas es un día estar en la gloria del Padre. Es un día estar en tu presencia, Jesús. Ese es el anhelo más grande que nosotros tenemos, el poder ver tu rostro cara a cara. Amén. Dios les bendiga.